¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Derechos Humanos, un camino hacia la justicia social. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión que se inaugura dentro del marco del Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el pasado 20 de febrero, y es importante que reflexionemos sobre este concepto porque hablar de justicia social es hablar de dignidad. Es reconocer que más allá de nuestras diferencias de origen, de género, de condiciones económicas o forma de pensar, todas las personas merecen las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Es la búsqueda constante de un equilibrio donde los derechos no sean un privilegio, sino una realidad. Pero no hablamos de esto porque sea un concepto abstracto en un libro. Hablamos de esto porque la injusticia y la impunidad tiene rostro y vive en nuestra cotidianidad. Ignorar las realidades de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos no los hace desaparecer, sino más bien las profundiza. Por eso, hablar de justicia social no es un acto optativo, es un acto de responsabilidad. Es quitar el velo de las desigualdades para poder primero entenderlas y después transformarlas. Hoy no estamos aquí para tener respuestas absolutas, sino para hacernos preguntas correctas y reflexionar sobre este concepto. Para esta emisión contamos con la valiosa participación de el doctor Jaime Ortega, quien es egresado de la licenciatura en Ciencia Política de la Unidad de Iztapalapa de la UAM, con posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y a la historia de clases subalternas en vínculo con las izquierdas en México y América Latina. Bienvenido, doctor Ortega. Y también contamos con la participación de un amigo y maestro cercano, el maestro Illich Escamilla. El maestro Illich es licenciado por parte de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Hizo su maestría en estudios latinoamericanos y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en esa misma línea en estudios latinoamericanos. Su línea de investigación ha sido la violencia política en México y América Latina, historia del pasado reciente y movimientos sociales y políticos, Guerra Fría, Guerra Sucia y violaciones a los derechos humanos en contexto de violencia política. Y muy bien, ya dando inicio a este conversatorio, me gustaría, antes que nada, me siento muy afortunado de estar presente en este conversatorio con personalidades tan importantes para mi formación, de incluso, como lo es el maestro Illich, como lo es el doctor Ortega. Antes que nada, me gustaría empezar para sentar las bases de qué es lo que entendemos por justicia social. Entonces, no sé si, doctor Ortega, me gustaría saber qué es lo que usted entiende por justicia social. Pues, muchas gracias por la oportunidad de estar este día aquí con ustedes.
compañero, contigo, Diego, te agradezco mucho a la comisión. Yo creo que eternamente tenemos que hacernos la pregunta por la justicia. La idea de justicia cambia conforme va cambiando el tiempo. Evidentemente hay condiciones novedosas que nos permiten pensar esta idea de la justicia. Esta nace de un reclamo inicial que es: vivimos en una sociedad de injusticia, ¿no? Vivimos en una sociedad de desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades se tornan variadas. Puede haber desigualdades económicas, puede haber desigualdades de género, puede haber desigualdades producto de acciones externas. Pienso mucho en la justicia climática, ¿no? Que los pueblos más pobres, que menos consumo energético son los que más van a sufrir los grandes cambios ambientales. Es un tipo de justicia o injusticia ambiental. De tal manera que pensar la justicia siempre tiene que ir en relación con la sociedad capitalista. ¿Qué tan justo puede ser una sociedad como la sociedad capitalista? ¿Y qué grados de injusticia van a ser permanentes? ¿Van a surgir nuevos grados de injusticia? Para responder en concreto a la pregunta, yo creo que la justicia es un ideal, es una búsqueda, es un horizonte que tiene un gran problema. El problema es que se avanza muy lento hacia ella, pero se retrocede muy rápido, en términos de que una variación mínima, un desajuste mínimo, nos puede dejar en situaciones de hace un siglo, es decir, en condiciones de desigualdad y de injusticia muy radicales. Entonces yo diría que es un ideal, un horizonte, una búsqueda, un motivo que es permanente y va cambiando conforme el tiempo avanza. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Me gustaría conocer usted qué piensa de la justicia social, maestro Illich. Hola, buenos días a todas y todos. Jaime, muchas gracias por compartir esta mesa. Gracias por la presentación, Diego. Me gustaría partir de un punto quizás muy básico, pero creo que nos da la apertura a este tema. Primero plantear lo que es la justicia y después la justicia social, ¿no? Yo lo podría definir en una cuestión de la justicia como una situación administrativa justamente de las leyes, que haya una aplicación correcta de estas leyes, buscando una igualdad que me parece que es muy frágil, una igualdad que quizás no exista y que por eso se tiene que buscar la equidad. Cuando hablamos de justicia social, me parece que hablamos ya más de lo colectivo. Hablamos no de la aplicación correcta de la ley, sino la distribución desde las cuestiones económicas, desde los derechos colectivos y buscando justamente esta equidad. Y me gustó justamente el cierre de Jaime cuando habla de la sociedad capitalista, porque tenemos simbólicamente en la cúspide de la búsqueda de la justicia y los derechos del ciudadano, pues la Revolución Francesa, ¿no? Una Revolución Francesa que también, si lo ponemos en perspectiva, es la apertura simbólica ya al capitalismo como lo conocemos, donde quien hace la revolución pues es una clase burguesa y con una alianza breve con la naciente clase trabajadora, y entonces se logran estos famosos derechos del ciudadano, no de la ciudadana. Y me pregunto después, la Revolución Francesa busca estos ideales de justicia y de igualdad, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que están en sus propias colonias, cierto? La Revolución Francesa y los derechos del ciudadano solamente son para los franceses. Esto queda también una situación me parece, de inequidad, de injusticia, y aparte de todas las situaciones del colonialismo que se van a ir generalizando. Hablar igual también de la justicia social, pues es también entender la situación de lo indígena, la situación de lo afro, la situación de los trabajadores y de las trabajadoras. También bien lo mencionó el doctor Jaime, con la cuestión de género. Las mujeres, una mujer, digamos, burguesa, pues atraviesa ciertas discriminaciones, pero una mujer trabajadora, indígena, va a atravesar una serie de situaciones de injusticia y de inequidad, ¿no? Entonces, creo que es la búsqueda que se debe de lograr. Para buscar la igualdad tenemos que llegar a esta equidad, y que de pronto también se siente una situación que cualquier política pública donde el Estado se haga responsable va a ser atacada inmediatamente por sectores retardatarios en esta situación, que no buscan
salvaguardar sus derechos, sino sus privilegios. Este punto que habló Oxfam en estos días, donde 25 centavos de los multimillonarios, de cada 100 pesos, 25 centavos van a la cuestión de los impuestos, me parece que eso es una gran radiografía, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Illich. Bueno, ya teniendo este piso de lo que puede ser justicia social, en donde justamente vemos que es un horizonte, que se trata de derechos colectivos, me gustaría preguntarle, doctor Ortega, ¿cuál será la relación entre la justicia social, la sociedad civil y los movimientos sociales? Bueno, pues al ser considerado como un gran motivador de la acción colectiva, la justicia tiene distintas escalas. La primera es la que ya dijo Illich. La justicia busca atender de manera específica problemas, conflictos, dilemas, pero siempre en una clave universalista. Eso es lo más importante, ¿no? La justicia siempre tiene que ir en una clave de universalidad, es decir, de atender las condiciones en las que un mayor número de integrantes de la sociedad puedan verse reconocidos. Pero para llegar a esto siempre hay conflicto, siempre hay pugna, siempre hay la necesidad de exacerbar determinadas contradicciones. Y eso es por donde viene la acción colectiva, es decir, la idea de que la injusticia que yo vivo no soy yo, no soy solo yo. Hay condiciones compartidas, estructurales, que nos atañen a una serie de personas. De tal manera que la justicia va a tener entonces estas dos vías. La vía de las políticas, la vía de las nociones abstractas, que son necesarias, de las instituciones, de los reglamentos, los requerimientos. Yo imaginaba mucho ahora que Illich hablaba, por ejemplo, la gente que no puede caminar bien, ¿no? O sea, una ciudad injusta es una ciudad que no permite el acceso. Y tenemos que pensar que todos somos podemos utilizar ese tipo de andamiaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sillas de ruedas, no, es un grupo muy pequeño el que lo usa, pero todos podemos serlo. Esa es la universalidad, justamente, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar esta capacidad de universalización de mejores accesos hacia condiciones de igualdad, es decir, de justicia, y por el otro lado, la sociedad siempre tiene que empujar. El problema es que el Estado siempre va a ir atrás, o casi siempre va atrás. No siempre, pero casi siempre. Y es la sociedad quien va poniendo los problemas, porque los problemas surgen en la sociedad, las demandas surgen de la sociedad. Y si la sociedad no los expresa, si la sociedad no logra tramitar este vínculo de sus necesidades hacia las figuras institucionales, bueno, vamos a tener un cortocircuito, ¿no? Vamos a tener una justicia pensada para otro tiempo. Yo creo que la sociedad civil, los movimientos sociales, en general, la acción colectiva, siempre van a enfrentar lo que un autor muy importante, Albert Hirschman, denominó las retóricas reaccionarias, que va en el sentido que decía Illich. Cuando tú propones una medida justiciera, una medida que atienda a determinados públicos, siempre te van a decir que ese cambio es irrelevante. Siempre habrá quien te diga que ese cambio no va a solucionar las cosas realmente. O va a haber quien te diga que cualquier cambio en realidad va a empeorar las cosas, ¿no? Me imagino ahora el debate de las 40 horas, ¿no? El debate de las 40 horas, ¿cómo se atreven a eso? El trabajador va a acabar peor, ¿no? Es decir, la retórica reaccionaria funciona, en el ejemplo de Hirschman, desde la Revolución Francesa. Y comprobamos que cada cambio, cada pequeño segmento que la sociedad civil, que la acción colectiva arrebata de este pastel de la injusticia, arrebata un pedazo, siempre nos vamos a encontrar con estas retóricas reaccionarias. ¿Cuál es el papel de los movimientos de la acción colectiva en la sociedad civil? No solo crear las condiciones en términos del estado de ánimo de la sociedad, decir, necesitamos esto, sino además crear las condiciones, digamos, ideológicas, del sentido común, donde efectivamente todos, digamos, necesitamos una ciudad donde cualquiera que use silla de ruedas pueda caminar bien, ¿no? No porque yo lo necesite ahora, pero lo puedo necesitar, y lo puede necesitar mi vecino, y lo puede necesitar mi mamá. Es decir, ese es el papel de la sociedad civil en buena medida, construir la atmósfera para que la justicia sea cada vez más amplia, más densa y más persistente en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Un poco para hablar del contexto mexicano en el que nos encontramos,
En México sabemos que la justicia social ha sido una aspiración constante de los grandes movimientos, desde la independencia, la Revolución Mexicana. Maestro Illich, tú que eres estudioso y que incluso mantuviste relaciones con muchos de los sobrevivientes de los movimientos sociales, muchos de ellos armados de los últimos 50 años del siglo XX, ¿qué nos podrías decir de estos movimientos? ¿Estos movimientos perseguían la justicia social? ¿Y cuál fue la respuesta del Estado para estos movimientos, para los estudiantes del 68, para el movimiento armado revolucionario? ¿Cuál sería esa opinión, Illich? ¿Estos movimientos apelaban a la justicia social? Es una pregunta poco complicada de responder en tan poco tiempo, pero sí entender, por ejemplo, ya que se mencionaba la independencia, que va a responder a distintos intereses, a distintos grupos sociales. Hablar de la independencia como un proceso homogéneo, ¿no? Tenemos, digamos, ciertas coyunturas que va a hablar de esta situación. La primera parte de la revolución de la independencia evidentemente es un agravio de lo popular, de lo indígena y de lo campesino, eso es importante. Y hasta podríamos pensar que al cierre de la revolución de independencia podría ser hasta una contrarrevolución, ¿no? Eso me parece interesante. Los problemas no subsanados que la independencia deja, pues se van a ver reflejados en la Revolución Mexicana, eso es sin cuestionamiento alguno, con nuevos actores, tanto los beneficiados por el modelo económico porfirista, pero que querían tener participación política, como las demandas ancestrales de los campesinos, de los indígenas, diría el buen José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, que en América Latina la cuestión del campo y lo indígena van de la mano. Entonces estamos hablando de un rezago. La revolución de 1910 va a tener diferentes actores y se va a ver, digamos, taponada en la promulgación de la Constitución del 17. Sí, el texto está muy bien, pero va a servir nada más de letra muerta. ¿Por qué me refiero? Porque las constantes reyertas entre las élites revolucionarias se van a solucionar a punta de balazos, y lo que va a ser necesario es crear una organización política que le dé forma al Estado, que su prioridad no va a ser la democracia, su prioridad va a ser la estabilidad política. Claro, disfrazado de un discurso de democracia. Y entonces se van a ver canales de negociación no democrática, como por ejemplo las prebendas, como por ejemplo los sobornos, por ejemplo el dar puestos políticos a cambio de una estabilidad. Cuando esto falla, entonces sí vendrá la mano dura del Estado. Cualquier demanda democrática, uno podría pensar, pues es una demanda democrática que incluso no es radical, pero en un sistema basado en el autoritarismo, cualquier demanda democrática va a ser radical. Al no solucionarse esto, pues vendrá justamente el Estado imponiéndose. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo a partir de los años 50, la cuestión de la posguerra, la industrialización, la migración del campo a la ciudad va generando cambios donde estos sectores que vienen del campo no entran dentro de este circuito de la Ciudad de México, quedan en las periferias, hay una exclusión de muchas situaciones y eso se va a ver reflejado. Vamos a tener reclamos sociales por democracia, por mejora salarial, con los maestros, los ferrocarrileros, y la respuesta del Estado pues va a ser contundente. Con los enriquistas era una demanda legítima de la democracia, pero no nada más con el general Enríquez, que además tiene que ver con la cuestión de la justicia social agraria que pretende realizar el general Cárdenas. Ese concepto se va a romper y entonces vamos a ver la mano dura nuevamente del Estado, la represión en diferentes versiones. Recordar que las situaciones de violencia en Guerrero, muchas de ellas son generadas por la participación democrática, apelando a su derecho de escoger a sus propias autoridades por el voto legítimo, van a ser aplastadas, ¿no? Las masacres en Guerrero van a ser también continuas, pero también este punto llega a un límite de la participación, digamos, civil, no armada, y en Chihuahua vamos a tener el primer, digamos, brote post-revolucionario ya, o que podríamos llamar del movimiento armado hacia el socialismo,
En Chihuahua, el 23 de septiembre del 65, se va a dar los hechos de el Madera, Chihuahua, donde van a ser reprimidos brutalmente, y los caídos en combate. Ahí se va a mostrar la radiografía del sistema. El gobernador de Chihuahua los manda a la fosa común a los combatientes, a los guerrilleros, y con la frase contundente, lapidante, de tierra querían, denles tierra hasta que se harten. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que estos brotes de violencia en Guerrero y en Chihuahua son zonas de influencia donde estaba Villa, donde estaba Zapata, y entonces también es un indicador que la Revolución Mexicana no había solucionado estos problemas. Y mencionabas, voy a cortar rápido esta intervención, el 68, el 71 para mí es una sola línea de continuidad, porque es un sector que está buscando espacios democráticos, la libertad de expresión. El movimiento del 68, en la interpretación que yo hago, a final de cuentas es la lucha por el espacio público. El espacio público no era público, era del Partido de Estado, era del PRI, y entonces solamente lo podían llenar los trabajadores, de corporativizados al sistema. Cuando eso se sale de control, vamos a tener la represión del 68, que el punto cúspide es el 2 de octubre, pero vamos a ver que son varios meses de una violencia constante. No puedes exigir democracia, eso jamás. Ya fueron la represión del 68, 3 años después pues ya llegamos del exilio, ya nos dejaron salir de la cárcel, es hora de apoyar a los compañeros de Nuevo León en la autonomía, fue otra demanda democrática en la autonomía de la Universidad de Nuevo León, y es acallada aquí en la tarde-noche del 10 de junio con la utilización de paramilitares, y esto marca un cierre en el sentido de los jóvenes no van, me parece, y eso lo expuso muy bien Carlos Montemayor, ¿no? Los jóvenes que se van a la lucha armada, no es porque haya un póster del Che Guevara y digan vámonos a la sierra, no es un romanticismo de la lucha, sino es una necesidad de la autodefensa, y que pasan a la acción armada, es decir, a ejercer la política por otros medios. Y evidentemente sí, que se buscaba pues la justicia social tan carente, no en ese momento nada más, sino después. Pero teníamos la salvedad que por lo menos existía un Estado que pretendía ser benefactor, muy a su estilo, pero eso se va a ir agotando, ¿no? Una vez que caen, estas situaciones, la ilegitimidad de la llegada, y digo ilegitimidad de la llegada de López Portillo porque pues no hubo oposición. Eso habla de que una sociedad que se mueve pero no tiene participación electoral es un riesgo. Vienen ciertas reformas, pero al haber estas reformas de apertura democrática, también se están dando las condiciones de el quiebre del sistema del Estado benefactor, ¿no? Un Estado benefactor que tiene que velar por los intereses de la población, que el Estado incluso ha firmado esos acuerdos por los pactos políticos, económicos, sociales y demás, y que hoy día cuando se tratan de reivindicar lo tratan de estigmatizar con la palabra incluso populismo, que ni siquiera es bien utilizada, pero eso es lo que yo puedo mencionar al respecto. Muchísimas gracias, maestro Illich. Me parece bastante interesante todo este reencuentro que haces, porque creo que es muy importante dar cuenta de que estos espacios democráticos son producto de unas luchas sociales que son históricas y que muchas de ellas han dejado graves violaciones a los derechos humanos, como es la desaparición forzada, como son las ejecuciones extrajudiciales, y que también motivó a que varios grupos alzaran los grupos de las madres, que surgieron en 1977 y que también lograron arrebatarle al mal gobierno, en este caso de López Portillo, una ley de amnistía que derivaría en la liberación de 1,500 presos políticos. Se registraron 57 exiliados al país, entre otras cosas. Y bueno, bien así, doctor Ortega, no sé si le gustaría agregar algo a este contexto de mexicano, porque me gustaría que me explicara un poco más lo del siglo XXI, pero lo escucho sobre su opinión sobre este contexto. Y bueno, trataré de ser breve porque es un tema apasionante, porque la historia de la nación es la historia de la búsqueda por la justicia, no hay otra manera de decirlo, ¿no? Nuestra historia es una historia por lograr la justicia. Illich, claro, en el nacimiento está el cura, el padre, como decía Adolfo Gili, cura jacobino, ¿no? Una contradicción sí, que es Morelos.
es moderar la opulencia. Sentimientos de la nación es moderar la opulencia. ¿Qué es moderar la opulencia sino la justicia misma, ¿no? Es una contrarrevolución, nacimos como imperio, hay que decirlo, en 1821. Luego viene la idea de la reforma. La reforma es muy importante porque la igualdad es terrenal. Es decir, la reforma es radical, no parece porque suma el proceso capitalista de tenencia de la tierra, de monopolio, sí, pero un espíritu de la reforma del presidente Juárez es la justicia es terrenal, no es una justicia para otro mundo, es aquí, ¿no? Y claro, la Revolución Mexicana, que tiene grandes aspiraciones, tiene grandes momentos, tiene unas vetas justicieras fascinantes, románticas, que uno se enamora de ellas, donde la democracia, la soberanía, la libertad están en el centro, porque van juntas. La justicia, no puede haber justicia con pobres, pero tampoco puede haber justicia sin libertad, aunque haya no pobres, no haya tantos pobres, ¿no? Y yo ahí llamo mucho a leer, a releer, a quienes nos escuchen, el programa de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que es el previo a la Constitución y que es un documento fascinante si pensamos que eran unos ejércitos campesinos en guerra proyectando lo que iba a ser el país. Efectivamente, como dijo Illich, al final se estableció un gran modelo, un gran pacto corporativo, un gran pacto que daba algunas concesiones, daba concesiones a cambio de lealtad política. Eso va a entrar en crisis desde los 50 rápidamente, ya mencionó el general Enríquez, y yo pongo mucha atención, por ejemplo, en el 23 de septiembre, pero no del 65, sino del 56, que es la fecha primera, ¿no?, que estamos cumpliendo este año, 70 años de aquel asalto al Politécnico Nacional, que es una de las instituciones del cardenismo, una de las instituciones que más procuran la justicia social, que esta es una de las grandes contradicciones, porque el Estado de la Revolución generó instituciones de justicia que el propio Estado en los años posteriores se encargaba de golpear. El Politécnico, el 23 de septiembre, de ahí viene el 23 de septiembre del 65 y después el 23 de septiembre la Liga, pero nace en el Politécnico con este ataque feroz que hace el gobierno de Ruiz Cortines sobre los estudiantes del Politécnico, que a diferencia de los de la UNAM, que eran la clase media, los nuevos ricos, estos eran los estudiantes empobrecidos. Pongo algunos datos más solo para continuar. Las revueltas armadas no se acabaron, ahí está Rubén Jaramillo, que iba y venía en la lucha guerrillera, efectivamente. Los presos políticos yo los tengo contabilizados en años. Empiezan en 48, fíjense, 48, se recrudecen en 59, muy claramente, entre 59 y 60, y a partir de 65 el Estado usa otras técnicas de represión. Pero no olvidemos que esto estaba en el Código Penal, el artículo 145 bis del Código Penal, ¿no?, que era un código anticonstitucional, era una ley anticonstitucional, permitía la represión bajo el llamado delito de disolución social, y que solo el 68 va a terminar, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reconstrucción, muchas reconstrucciones, no una, muchas reconstrucciones de la búsqueda de justicia en este país. El movimiento armado es fundamental, las resistencias campesinas son fundamentales, pero también historias que no conocemos, quienes desde lo local trataron de desafiar el monopolio político. Existen muchas en los años 50 y 60. ¿No? Municipios, gobernadores, candidatos a gobernadores, incluso candidatos presidenciales de los que sabemos poco porque no tenían los registros. Es decir, está en el corazón mismo de la sociedad mexicana la idea de que no hay democracia si no hay justicia, y no hay justicia si no hay libertad, y no hay nada de esto si no hay soberanía, que es al final los grandes temas políticos, ¿no? Eso es lo que diría para tratar de completar un poco la explicación completa que dio Illich. Muchas gracias, doctor Ortega. Me parece muy interesante todo esto que rescata y la importancia de la memoria histórica para poder reconocer cómo nuestro pueblo ha sido garante de terminar, por ejemplo, con este delito de la disolución social, de conquistar libertades democráticas. Pero me volverá a gustar otra vez ir con usted, doctor Ortega, y ahorita conocer la reflexión del maestro Illich, porque pude revisar un artículo bastante interesante que escribió usted, doctor Ortega, donde nos explica más o menos cómo se da esta parte
neoliberal y cómo se asume el gobierno neoliberal a partir de Carlos Salinas de Gortari, pero que se concretiza entrando el nuevo siglo XXI. Usted menciona algo sobre la oligarquización del Estado, y a esta nueva transformación que estamos viviendo también utiliza el concepto de ecuación social para dar cuenta de esta transformación. ¿Nos podría explicar un poco a qué se refiere con esto? Sí, claro. Continuando con la parte última que Illich señaló, estamos en una gran paradoja a partir de los años 80 y 90. ¿Cuál es la paradoja? Hay más derechos y hay más libertades, incluso democráticas, porque hay alternancias, porque hay partidos, pero paradójicamente esta pluralidad social trae como consecuencia o trae como paralelo un enquistamiento de una élite política que siempre aspiró al bipartidismo, hay que decirlo, siempre soñaron desde los años 80 y 90 los neoliberales con hacer un bipartidismo, estaban pensando al estilo norteamericano, la derecha y la otra derecha, digamos, ¿no? Esa era la idea. Entonces es paradójico porque tenemos mayor participación, tenemos más partidos, tenemos más libertades con las llamadas transiciones a la democracia, pero paralelamente tenemos el enquistamiento de grupos que no van a dejar los aparatos de decisión, que incluso van a hablar en contra del Estado, que van a destruir parte del Estado, que van a romper partes insustantivas de los pactos de bienestar social, así ese bienestar estuviera ataviado por formas autoritarias, pero lo rompen. Y un poco lo que te dicen es cualquier presencia del Estado es autoritaria, entonces limitémosla, y curiosamente la parte que se queda viva, la que no se limita, es la parte que ellos gobiernan, ¿no? Entonces es esta terrible paradoja de la transición a la democracia que permite el uso de derechos, que permite el voto, pero que restringe, expropia las capacidades de decisión de la sociedad a nombre de la tecnocracia, de los expertos, y que, paradojas de la vida o curiosidades de la vida, casi todos estos expertos tecnócratas pues son parte de élites, de familias, tienen negocios, etcétera. Todo lo que ya conocemos que verdaderamente visto a la distancia es verdaderamente escandaloso, ¿no? Es muy escandaloso lo que vivimos como proceso de transición democrática, ¿no? Yo creo que hay que sepultar esa idea con urgencia porque es muy perniciosa. Ecuación social, el concepto de ecuación social refiere a la capacidad que tienen el Estado para expresarse en la sociedad y de la sociedad de expresarse en el Estado. La ecuación social neoliberal era una ecuación social perversa, pervertida, porque lo que se impuso fue el flujo del dinero, ¿no? Entonces a la sociedad la dejaban presupuestos participativos, que voten por muchos partidos, pero las decisiones importantes las tomamos aquí, nosotros, los técnicos, los que sí sabemos, los que venimos de Harvard, de Yale, de Chicago, y ustedes no se metan, ustedes peléense por las migajas, ¿no? Y eso, bueno, pues eso estalló, tenía que estallar, pues porque este pueblo siempre busca los cambios, ¿no? Y creo que la ruptura de ese pacto oligárquico que prefiguraba un bipartidismo, que nunca se logró por fortuna, abre un nuevo camino, una nueva ecuación social, una nueva manera en que el Estado se expresa en la sociedad y la sociedad se expresa en el Estado. Finalizo con una idea. Lo que vivimos en el neoliberalismo fue una precarización de la función estatal. El Estado quedó dominado por oligarquías y tecnocracias, con poca capacidad de dirigir a la sociedad, con poca capacidad de organizar a la sociedad, con poca capacidad de proteger a la sociedad. Por eso la crisis de inseguridad, de violencia, de falta de derechos, está ya después, ¿no? Porque ha sido y es muy difícil revertir. Ha estado muy precarizado la función estatal en los últimos 30 años, ¿no? Y no se va a revertir fácil, ¿no? Ese es el gran reto. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Justamente pensando en esta reflexión que dice y sobre todo de esta transición política que muchas veces nos vendieron, sobre todo en aquellos años, pienso por ejemplo que esta institución nace de esta paradoja, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace en el sexenio de Gortari justamente para poder entrar en el Tratado de Libre Comercio, pero también, maestro Illich, en el sexenio de Fox se crea esta Fiscalía Especial para justamente atender estos movimientos del pasado, pero que incluso nuevamente esta fiscalía exonera
a los perpetradores como Luis Echeverría, como Miguel Nazararo. ¿Le gustaría agregar algo más sobre esta transición democrática? Es que no solamente es México. Claro, es el mundo. Es justamente los procesos de la transición a la democracia, que en realidad lo que vivimos acá fue una alternancia en el poder, que es muy, muy distinto. Una transición a la democracia es profunda, y me gustaría hacer esta nota a pie de página. Creo que la transición se está logrando a partir del 2018, por la alta participación de la población en un proceso muy diferente a las políticas que se venían imponiendo. Entonces es un proyecto difícil, es un proyecto que también tiene sus contraflujos, tanto desde la clase política como algunos sectores que les cuesta trabajo entender esta lógica. Bien lo decía Jaime, con que la historia de México es una lucha constante de las reivindicaciones, de los derechos, de la justicia, solo que a veces son un poco lentos, muy, muy lentos. Esta situación quizás de conocimiento, de agravio, se acumulan y salen. La crisis del 94 salió por el sur. La crisis del 2018 de las instituciones me parece que fue también un alzamiento popular por vía electoral. Eso me parece que es un rompimiento claro. La cuestión de la llegada de Vicente Fox con sus fiscalías, recordemos que su antecedente, yo lo pongo con su famosa frase de yo arreglo lo de Chiapas en 15 minutos, y pues varios, ¿a qué te refieres con arreglarlo en 15 minutos? Claro. ¿Qué estás proponiendo? El STLN utilizó esa agenda justamente para posicionar las demandas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y que se llegó a una agenda, primero a los acuerdos de San Andrés, la formación del Consejo Nacional Indígena, esta marcha que hacen del color de la tierra llamada en 2001 a exigir justamente esta aplicabilidad de la ley, y que se va a ver en una reforma quizás muy timorata en el 2001, pero ahí están estas cuestiones. Con referente nuevamente a lo de Fox y la llegada es que va a ser Argentina, en Perú va a caer Fujimori, se va a empezar a hablar de una democracia. ¿Por qué? Porque hay que tener condiciones, digamos, óptimas para que haya una sociedad que pueda consumir. Es importante esa parte entenderla. Y entonces, ¿cómo puedes tener esa sociedad, digamos, tranquila? Pues por medio de estas justicias llamadas transicionales, que muchas de ellas pues no acaban en ningún tipo de cuestión jurídica, solamente se saca la anécdota histórica y no pasa allá. Me parece que el ejercicio de la FEMOSP es una cuestión bastante complicada, pero al menos lo único que puedo rescatar es que se dejó algo públicamente de que se quedaba callado. Y entonces vienen las exigencias, bueno, pues qué pasa con los perpetradores, ¿no? Entonces hay que ir viendo esa parte. Y justamente también hablando de estos derechos que se hablan de la justicia social, comentabas también del crimen organizado. Pues ¿qué esperábamos de un país donde el Estado se retrae de sus responsabilidades sociales, donde se quitan todos los apoyos a las poblaciones que de verdad un apoyo económico de 100 pesos les cambia la vida en una serranía completamente? Les quitas esto, pues la gente iba a sobrevivir de otra forma. El propio Estado genera sus crisis. Y en el 2020, que nos pega la pandemia, hablando de esto de cuestión de la justicia social, los derechos, la responsabilidad del Estado, pues ¿qué se esperaba que pasara? Donde desde el gobierno de Salinas, Cedillo, Fox, se viene desmantelando el sistema de salud, justo con el Tratado de Libre Comercio, donde entran todos esos, digamos, productos del extranjero, en donde México se convierte en uno de los primeros consumidores de refrescos, y entonces, ¿qué íbamos a tener? Una bomba de tiempo. Cuando llega esta de la salud, pues pasó eso. Lo del crimen organizado me parece también muy significativo. Se quita la responsabilidad del Estado, la justicia social es mínima, y quien se la llega a encontrar es por pura casualidad, y entonces tenemos esta situación.
Las violencias del pasado se han venido reflejando primero desde una violencia de Estado y las violencias neoliberales, sí con el Estado, pero con la participación de las grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con la conexión es una violencia continua, una violencia, repetitiva, y que esto va a generar también esta situación compleja de agravio, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Vilches. Me parece muy importante justamente esta última reflexión que haces al final, sobre todo de rescatar estas violencias del pasado porque nos vuelven a estallar en estos momentos. Por ejemplo, esta idea de la pandemia me parece fundamental. Obviamente estas cuestiones alimentarias sí van a ver reflejadas en la condición de salud, sobre todo de aquellos que viven en las periferias. Y justamente hablando de esta ruptura del 2018, de la que se puede decir que se considera como una transformación, me gustaría conocer cuáles son aquellos avances que ustedes ven dentro de lo que se conoce como la justicia social, pero también cuáles son esos retos, qué es lo que le falta a esta transformación para poder cerrar con creces y ir repartiendo esta justicia social en los diferentes estratos. Para cualquiera de los dos. Yo creo que es muy pronto en muchos sentidos para verlo con claridad, pero ya tenemos indicios. Primero hay un reconocimiento de la disminución de la desigualdad, ¿no? El coeficiente de Gini, en las mediciones, y paralelamente, en contra de un mito, la encuesta sobre percepción, el Latinbarómetro sobre todo, indican que este es el país, el primero y el segundo, que más cree en la democracia. Es decir, no solamente no está peleada la justicia con la democracia, ¿no? Sino que además se fortalece. Yo creo que eso es muy importante, uno de los logros, vamos a decir, ideológicos en un sentido positivo, de sentido común, más profundos de lo que ha venido sucediendo, este cambio político, que además el día de hoy se está consagrando con una reforma política importante. Yo creo que ese es el logro, que la democracia no está peleada con la búsqueda de la justicia social y que la justicia social no está peleada, y al contrario, que se fortalecen. Porque hay la idea de que solamente se puede tener justicia con gobiernos autoritarios que te dan mayor redistribución. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que me gustaría señalar, que rompe con el esquema neoliberal, es que nos habíamos quedado encerrados en un dilema. O reconocimiento a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los pueblos afros, reconocimiento o redistribución. O era una o era la otra. El modelo gringo de instituciones de redistribución, de reconocimiento, decían, bueno, que un porcentaje de alumnos asiáticos, afroasiáticos, vaya aquí, vaya, pero eran grupitos, ¿no? Pero no era redistribución. O sea, el poder y la riqueza no se redistribuyen, se dan cositas aquí y allá, ¿no? Yo creo que el modelo del 2018, y eso es muy importante con respecto a América Latina, demuestra que se puede dar reconocimiento y redistribución. Es más, que no hay verdadero reconocimiento si no hay redistribución. Eso es lo importante, ¿no? Porque redistribuir sin reconocer ya vimos que no funciona. Y claramente, reconocer simbólicamente, pero no dar algo, pues está fallando, ¿no? Yo creo que ese es uno de los logros de un momento, una inercia muy positiva, donde estamos aceptando, la sociedad está aceptando que el reconocimiento y la redistribución son factibles, y que la justicia es las dos. La justicia es las dos, ¿no? Que si tú le quitas una de estas dos patas a este proyecto, no está funcionando, ¿no? Después, claro, hay dilemas institucionales, hay inercias burocráticas, hay perversiones, hay sectores del Estado gangrenados que hay que cortar, hay sectores que hay que regenerar, hay sectores que reinventar, y contrasenso de lo que dije en buena parte de mi exposición, es un momento donde tenemos al Estado por adelante de la sociedad. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes, ¿no? El Estado está calando progresivamente, en clave progresista, la sociedad, y la sociedad está en un buen ánimo, y está en un buen ánimo por una razón: el contexto internacional es absolutamente adverso. Es absolutamente adverso.
Y si nosotros no reconocemos que la sociedad está intuyendo eso, está viendo los peligros, no podemos entender por qué está el Estado dando pasos adelante, sobre todo en algunos elementos mucho más claves, y la sociedad está respondiendo, ¿no? Esta situación, a lo mejor en 2000, yo siempre pongo la hipótesis, ¿qué hubiera pasado si la coalición de 2006 hubiera gobernado con López Obrador? No hubiera tenido los alcances que tiene, porque las condiciones internacionales eran muy distintas, porque la relación de fuerzas era muy distinta. Paradojas de la historia, esperar esos 12 años generaron un cambio político mucho más profundo del que se hubiera logrado en 2006, ¿no? Es decir, la sola hipótesis, para empezar, ¿no? No teníamos Trump, no teníamos un Estados Unidos como lo tenemos el día de hoy, ¿no? El empate entre fuerzas políticas de derecha e izquierda en 2006 era muy claro en la sociedad estaba partida en dos. Hoy la sociedad no está partida en dos, no es cierto que esté partida en dos, ¿no? Y eso permite el avance de cambios, ¿no? Después hay cosas que evaluar, hacer balances, etc. Los cuadros, los funcionarios, las instituciones que siguen, pero todo cambio es proceso y error, y todo cambio deja saldos, no hay cambio, si es un cambio verdadero, no va a generar molestias, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos ideológicos, hay elementos culturales, hay elementos políticos sustantivos, ¿sí? Nada es irreversible, pues ya vimos cómo está el mundo, ¿no? Pero pasos se están dando. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Ahora me gustaría conocer su opinión, maestro Illich. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esos avances que usted considera en esta transformación? Yo creo que la sociedad tiene que también jugar su papel ya fundamental, dejar de pensar tuteladamente en ese sentido, y que me parece que están muchos sectores participando, y de verdad defender y cuidar lo que se ha ganado. Los retrocesos están a la vuelta de la esquina también. Cuidar y hacer entender a la sociedad, o que la sociedad entienda que el miedo siempre va a ser un mal consejero, y pensar que un modelo Bukele nos va a ayudar es muy peligroso. Eso también debemos de entenderlo. Entonces, por un lado, entender lo que está pasando afuera, con Estados Unidos, con Argentina, con El Salvador, que son retrocesos terribles. Yo optaría para incluso informar a la sociedad qué implican estas reformas laborales de Milei en Argentina, que es de verdad legalizar el trabajo esclavo increíble. La cuestión de las vacaciones, las cuestiones de las indemnizaciones, las cuestiones de las jubilaciones, es terrible ver todos esos retrocesos, que estuvimos a nada también de tenerlos. Se iba progresivamente estos modelos, y por eso tantas molestias cuando llega una política pública, pienso yo, responsable de la sociedad, y que entonces vienen todos esos estigmas. ¿Qué retos vienen? No sé decirlo del todo, pero insisto que creo que lo que va a determinar eso es la participación de esa sociedad civil que se menciona. Entender que estos logros tampoco son concesiones, sino son, digamos, los resultados de luchas históricas que, teniendo ciertos políticos responsables a la escucha de estos reclamos, están ahí en estas políticas públicas, en esta actuación del Estado, que hay cosas que hay que corregir, definitivamente, eso no nos queda duda a nadie, pero hay que ir viendo esto. La participación social va a ser fundamental. Muchas gracias, maestro Illich. Los invito a los que se están viendo a través de la pantalla, que si tienen alguna duda, algún comentario hacia nuestros ponentes, con mucho gusto hagan esas preguntas en el chat y me las harán llegar para poder realizarles las preguntas a los ponentes. Y bueno, ya para cerrar este interesante conversatorio, que me ha parecido bastante rico porque nos ha ofrecido un panorama principalmente de nuestro país histórico, de cómo estas demandas y cómo la justicia social es algo que se ha venido conquistando y que incluso ahora tenemos que cuidarlo porque, como bien lo mencionó el maestro Illich, los retrocesos están a la vuelta de la esquina. Y para cerrar, me gustaría preguntarles, como podemos ver, la justicia social no solamente se basa en un gobierno, sino hay un contexto mundial. Entonces me gustaría hacer un poquito más estas preguntas generales. Doctor Ortega, usted que es
cree que es posible que la justicia social exista en la crisis capitalista? ¿Cuál es esa relación entre justicia social y esta crisis del capitalismo que hemos venido? Este ascenso de la ultraderecha mundial. ¿Puede ser una sociedad justa cuando la soberanía es acotada? Esa es una de las preguntas generales que me gustaría. Bueno, el tiempo, es muy paradójico este tiempo, porque como hacía Illich, dando una mira rápida al sur y al norte de nuestro horizonte, estamos en un momento muy excepcional en México, ¿no? Y verdaderamente se vuelve más excepcional cuando uno dimensiona comparativamente. El ejemplo que daba Illich de la reforma laboral me parece sintomático. El mismo día que se aprueba las 40 horas, en Argentina se aprueba la reforma laboral, en un país tradicionalmente adelantado en cuestiones laborales, como es Argentina, ¿no? El mismo día, 2 reformas en los 2 extremos del continente con absolutamente disparidad. No, creo que no hay otra ley que sea tan dispar entre estas dos. Entonces, bueno, eso. Y además ves el caso mexicano y ves a la oposición, al bloque mayoritario diciendo, ¿y por qué no es inmediato? ¿No? O sea, más radicales, digamos, ¿no? Porque, bueno, es eso o desaparecen políticamente, porque ¿quién que en su sano juicio estaría en contra de trabajar menos ganando lo mismo, ¿no? Es decir, es una cosa de sentido común, por Dios, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy, muy especial en este país. Creo que vamos a volver, y esto lo dejo solamente como una previsión que tendrá todas las debilidades que tienen todas las previsiones. Yo creo que tenemos que, o vamos a volver, vamos a volver a formas cada vez más de insistencia en soberanía. Y en ese terreno, la justicia tiene mayor posibilidad. Porque a diferencia del neoliberalismo, donde la justicia dependía de variables externas, todo el tiempo dependía de variables externas, es muy frágil ese modelo, ¿no? Para empezar, si tú piensas que tu modelo es exportador, tienes que bajar los salarios. O sea, si tú piensas que la inversión tiene que llegar para exportar, que era el modelo neoliberal que nos tocó a nosotros, el salario tiene que bajar, forzosamente. Si tú piensas en términos de soberanía, de enclaves productivos, de cadenas, tienen que mejorar la educación, tienen que mejorar las condiciones de vida, tienen que mejorar los servicios y tienen que mejorar los salarios. Y va a mejorar el consumo, ¿no? Es decir, no veamos este tiempo de transición donde hay muchos monstruos y muchos fantasmas y muchas cosas muy feas, pero progresivamente creo que vamos a avanzar hacia modelos cada vez de recuperación soberana, acotada pero soberana, que van a permitir mejores condiciones. Y creo que México está haciendo este ejemplo que a lo mejor en 5, en 10 años el mundo va a empezar a replicar en otras condiciones, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? Tenemos que ver las condiciones soberanas de las sociedades para la decisión democrática, que muchos países están muy lejos en esto. Generalmente ponemos el ejemplo de Argentina, pero yo les invito a que vean el ejemplo de Ecuador. Si hay un país autoritario en este momento, es el país gobernado por unos banqueros en el Ecuador. Ese es un país autoritario, ¿no? pero de miedo, ¿no? Tenemos que regresar a estas formas de soberanía. Yo creo que vamos hacia formas soberanas, y bueno, hay que disputar la soberanía, no le tengamos miedo a la soberanía. El ser soberano y nacional no es encerrarse, el ser soberano y nacional es saber qué es uno en el mundo, qué lugar tiene uno en el mundo. Eso es una cosa que quiero decir. Otra cosa que quiero decir rápidamente es, sí, hay que tener mucha cuidado con las ultraderechas, pero las ultraderechas las neutralizas si mantienes la pata del reconocimiento y de la redistribución, porque donde las derechas crecen es donde o falta una o falta la otra, o hay exceso de una y no hay la otra, ¿no? Argentina tenía exceso de reconocimiento, pero no tenía redistribución, ¿no? Entonces eso no funciona. Eso por un lado. Y finalmente, bueno, estados democráticos, tenemos que ver las nuevas formas de gobierno. Pienso mucho en el Plan Michoacán, hay que observar mucho lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum, esa manera de gobernar,
de llevar todo el gobierno a una región problemática o con dificultades. Ese modelo que está vamos a ver cómo funciona, yo creo que es un modelo interesante. Y aprovecho porque hace tiempo estoy pensando esto, no sé si se han dado cuenta que entre los medios de comunicación, incluso entre los funcionarios, se habla mucho de las administraciones, ¿no? La administración Sheinbaum, ¿no? Es un modelo gringo el de administrar, que allá tiene sentido, porque allá es un bipartidismo. Yo creo que tendríamos que regresar a decirle el gobierno. El gobierno conduce, dirige, organiza, ¿no? Ese lenguaje gringo que se nos ha metido. No estamos administrando algo, no, se está gobernando, ¿no? Y gobernar es cambiar las condiciones de vida. O sea, no hay otra definición, no hay mejor definición de gobierno que esta, ¿no? Y yo creo que ahí hay elementos, cosas que son muy rescatables del ensayo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Maestro Illich, para ir cerrando, me gustaría conocer cuál es esa reflexión que usted tiene sobre este momento que estamos viviendo. ¿Puede haber justicia social en este momento, en este modelo económico, con un Trump, con un Milei? ¿Cuál es su opinión sobre estas cuestiones? Son, creo que, diferentes esferas que se deben de ver como muy particulares, ¿no? Insisto también, el cambio, el viraje del 2018 a la fecha me parece que es importante irlo viendo, y es que no es que si se puede, es que se debe de hacer justamente. La otra parte, pues sí, entender en esos términos hasta dónde se puede llegar, porque los contextos también definen muchas limitantes, pero sí, creo que esta cuestión de justicia social es viable. Falta profundizar, definitivamente sí, pero sí es viable en la medida de, pues, la responsabilidad del Estado, ¿no? Desde, digamos, la postura liberal del Estado, donde el Estado tiene un compromiso con la sociedad, esta cuestión de dejar parte de su libertad a cambio de los cuidados del Estado, pues hacer el Estado responsable. Lo que vimos durante mucho tiempo fue un Estado autoritario, paternalista, un Estado que no permitía este tipo de situaciones, y creo que el Estado, hacia lo que lo estamos construyendo, va más cercano a esta definición de responsabilidad social. Por lo tanto, creo que es importante ver esto. Y hablando de derechos humanos, que me gustaría ahí mezclarlo, es justamente eso, el Estado que tiene la responsabilidad de cuidar también no solamente los derechos individuales, sino los derechos colectivos, esta cuestión de los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que es justamente la parte de la justicia social, y ver que, por ejemplo, el priorizar los derechos colectivos en este sentido va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque son deudas históricas, insisto, si queremos inhibir las violencias allá afuera, tenemos que llegar a estos puntos. Rescato solamente un programa de muchos, cuando iba a decir la administración, muchas gracias, cuando se llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, él propone que se haga más universidades. Y entonces nace un proyecto, me pareció interesante, el de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, donde decía, hay que llevar ciertas carreras a ciertos lugares para que resuelvan problemas locales. ¿Se garantiza el derecho a la educación? Sí, pero basta con eso, no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos entonces a dar un apoyo social, y entonces hay una beca para las personas que están estudiando en estas universidades o en otros grados académicos, y entonces se da esa posibilidad. ¿Que hace falta arreglar muchas cosas? No me queda duda, pero es un gran principio. Desactivar el conflicto social por medio de la justicia social implica esto. De pronto hay gente que se enoja mucho porque les dan dinero a los jóvenes y se lo gastan, pues bueno, a final de cuentas es una responsabilidad de cada quien, y ese es un derecho, es la beca, pues si quiero me compro los tenis o no, pero estas son también, ¿y por qué no voy a poder comprármelos, no? Esta negación de poderse hacer de algunas cosas. Entonces sí, justamente eso. ¿A qué vamos con la justicia social? Ver el sector salud, el sector
educativo, el derecho a la vivienda, la protección a los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, todos esos derechos creo que si se garantizan por parte del Estado, evidentemente va a bajar mucho la violencia, que va a costar trabajo también, nadie lo niega, pero creo que es una parte importante. Muchísimas gracias, maestro Illich. Parece ser que tenemos un par de preguntas justamente para que sea justicia social y sea distributivo. Van a hacer una pregunta para cada quien, ahí cada quien escoge quién la responde. Y en el chat nos dice Jonathan Moreno, ¿hay alguna limitante financiera para alcanzar la justicia social? Y también, ¿la injerencia de un Trump pondría en riesgo la justicia social mexicana? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de los derechos humanos para alcanzar la justicia social? Entonces ahí no sé quién quiera empezar a... Puedo decir algo de genérico, ¿no? Digamos, la justicia tiene un elemento evidentemente de resguardo estatal, es decir, el Estado tendría que, un Estado democrático, popular, tendría que contribuir. Y claro, siempre hay un poder, que es el poder del dinero y el límite, ¿no? Yo creo que sí tiene límites financieros, digamos, ¿no? Las estatalidades, y tarde o temprano se tendrá que avanzar hacia formas más progresivas de recaudación. O sea, eso no, o en algún momento, ¿no? No sé cuándo, siempre va a generar problemas porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero lo cierto es que tenemos un modelo muy no progresivo, tenemos un modelo regresivo, ¿no? No ha faltado, estamos en unas condiciones, pero a algún momento chocará, ¿no? O sea, en algún momento tendremos que avanzar hacia lo que cualquier país con una vida medianamente digna hace, que es cobrarle más a los ricos. O sea, cualquier país donde se viva decentemente es porque se le cobra más. Ahí están las sociedades europeas. Cuando gusta mucho poner ejemplos de Europa, bueno, pongamos ese ejemplo de Europa, ¿no? Los ricos pagan más, ¿no? Y hay un control fiscal sobre las poblaciones, pero que a nosotros nos daría terror, ¿no? O sea, usted no puede rentar un lugar que supera 1/3 su sueldo, por ejemplo. O sea, usted no puede rentar, ¿no? Porque está gastando demasiado en eso, ¿no? A nosotros nos parecería eso, pues, el libre mercado, que nosotros decidimos, pero tendríamos que avanzar hacia esos modelos, ¿no? Creo yo. Trump es un freno a la justicia, por supuesto, fundamentalmente porque es el gobierno de los ricos, ¿no? Trump es el gobierno de los, no de los ricos, no es del 1%, es del 0.01% de los multimillonarios, que es exorbitante su riqueza. Es claramente el hecho de que Trump esté ahí es reflejo de que la sociedad norteamericana es muy desigual, profundamente desigual, y reproduce la desigualdad en todos sus, y vive de los privilegios, ¿no? Entonces Trump es, y además, claro, tiene un efecto internacional que está pegando. Finalizo esto que dijo Illich, y que es el tercer comentario. Yo creo que los derechos humanos tienen que transformarse siempre en una clave cada vez más colectiva, bajo un principio. Yo no puedo ser libre y pleno si los de al lado no son libres y plenos, ¿no? O sea, yo no puedo tener derechos y libertades si mi vecina, mi vecino, mi compañero de escuela, mi compañero de aula, el compañero del camión, la persona del camión, no tienen los mismos derechos y libertades que yo, ¿no? Eso diría. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le tocaría pues su respuesta, sus reflexiones, maestro Illich. Adelante. Me enfocaré a la pregunta natural de los derechos humanos, la justicia social. Y bueno, insisto, esta cuestión de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que de pronto parecía un acrónimo ahí nada más para complementar algo que estaba ausente. Hoy día es parte de una agenda pendiente y que se está trabajando en ello. Los derechos ambientales, es terrible justamente lo que comentabas, Jaime, ¿no? Curiosamente las crisis climáticas le va a pegar a los más pobres, ¿no? Este derecho al medio ambiente que es parte importante. La cuestión, por ejemplo, de la cultura, lo pongo en este ejemplo.
Pensar que el derecho a la cultura es folclorizar a los indígenas porque están afuera del Museo de Antropología, pues es un absurdo, ¿no? Eso se tiene que concretar justamente en el respeto a sus derechos, a sus usos y costumbres, que como en su momento también en la marcha del color de la tierra dijo la comandante Ramona, nosotros sabemos cuáles son los derechos derechos indígenas buenos y malos, ¿no? Eso es también muy importante. El derecho a la cuestión económica, pues la justicia de un salario que te pueda alcanzar para cubrir esta mala costumbre de querer comer 3 veces al día, no esta mala costumbre de querer tener un techo y que este techo también tenga esta dignidad de condiciones. Una parte importante, creo que sí, la contención del Estado la podemos entender al crimen organizado, pero si también el Estado toma la responsabilidad de estos derechos, insisto, va naturalmente a bajar este tipo de violencias. La gente que se dedica a este tipo de actividades fue justamente parte de los damnificados del neoliberalismo, ¿no? Y sin romantizar ningún tipo de situación, son damnificados del neoliberalismo que no tuvieron quizás más opciones y se hizo más atractivo este modelo. Hay que cambiar eso. La cultura, la educación es parte de... Hoy día la educación en todos los términos está muy desvalorizada, ¿cierto? ¿No? Volver a hacer que un grado académico pueda quizás darnos más herramientas para alcanzar mejores trabajos y que estos trabajos también estén cubiertos de un derecho laboral digno, ¿no? Sería todo lo que podría decir. Bueno, pues parece ser que no hay más preguntas de nuestro público. Pues nada, para ir cerrando este espacio, me gustaría agradecerle profundamente a cada uno de ustedes por su generosidad intelectual y personal, al doctor Jaime Ortega por darse este espacio y venir a reflexionar sobre un tema tan importante como es la justicia social, al maestro Illich por sus grandes reflexiones sobre este tema que sigue siendo un horizonte que tenemos que buscar. Vimos muchas miradas diversas, nos recordaron algo fundamental, que la justicia social no es un destino fijo, sino es un camino que se construye colectivamente. Durante este conversatorio hemos desmenuzado conceptos, vimos cómo se encarga este contexto mexicano, cómo fue el camino de las luchas y de la consecución de libertades democráticas, de la transformación de nuestro gobierno, que ahora tenemos más bienestar para nuestra población. Pero hay algo que me llevo como moderador, y espero que ustedes también, es que la justicia social no es un tema exclusivo de académicos o de activistas o de políticos, es un asunto de la vida cotidiana. Esta es la decisión de no ser indiferentes, la valentía de alzar la voz ante una injusticia y escuchar a aquellos que piensan diferente. Pues nada, agradecemos mucho su atención y que nos hayan brindado este espacio. Les recordamos que visiten nuestra página de Educa, ahí van a poder encontrar diversos cursos que les van a servir para poder generar esta cultura de paz, para que ustedes reconozcan qué son los derechos humanos, el derecho a la protesta, los DESCA que mencionó Illich, el derecho al ambiente sano. Todas estas cuestiones las pueden encontrar en nuestra página de internet Educa. También pueden solicitar capacitaciones para grupos, para maestros, para instituciones públicas, privadas, que ustedes crean necesarios brindar esta asesoría o esta capacitación en derechos humanos para seguir construyendo esta cultura de paz. Y nada más, agradecemos la atención y la participación del público que nos siguió a lo largo de este conversatorio. Esperemos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan un excelente día.